estudiante de la comunidad educativa de la Universidad del Norte. Delegada administrativa, licenciada Lilian Suárez. Invitados especiales, coordinadores, coordinadoras. Como directora de la Facultad Comunitaria Ciudad del Este, quien les habla, Cristina Isian Lee, es un verdadero privilegio para la Facultad Comunitaria Ciudad del Este ser sede de la presentación del libro Dos gigantes de la literatura paraguaya, Augusto Roa Bastos, Juan Manuel Marcos, interrelaciones de sus sistemas literarios, del profesor licenciado Carlos Troche. Nos enorgullece presentar la obra de un distinguido docente de la carrera de periodismo, dependiente de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, con sede en Asunción. Un profesional de la comunicación con más de 2 décadas de trayectoria como presentador de Noticiero Central, con una prolífica trayectoria en otros medios de comunicación, ocupando cargos de alta jerarquía. Hoy nos sorprende gratamente desde el rol de escritor con esta magnífica obra, cuyo resumen argumentativo a continuación será presentado por la doctora Minerva Ira, directora general académica. Del tiempo, los personajes y las perspectivas que analiza el autor. Son pocos los críticos que se han atrevido a encarar el estudio de las obras de 2 de los escritores más importantes y universales de nuestro país, sobre todo desde la perspectiva de su correlación en cuanto al contexto, la intencionalidad de la narración y la posible intertextualidad entre obras. Estos son algunos de los elementos y criterios que analizó Troche en su obra para poner en relieve las interrelaciones literarias en las obras de Augusto Roa Bastos y Juan Manuel Marcos. Específicamente de la obra El invierno de Gunther, 1987, de Juan Manuel Marcos, con la trilogía de Augusto Roa Bastos sobre el poder como Hijo de Hombre, 1960, Yo el Supremo, 1974 y El Fiscal, 1993. El estudio de Troche traza, por ejemplo, paralelismos importantes entre El invierno de Gunther y El Fiscal, sobre lo cual el autor señala que comparten la mezcla de 3 géneros distintos: la novela policíaca, la novela histórica política y la novela existencial filosófica. Además, encuentra la misma intención narrativa entre ambos autores en una trama cuyo fin es derrocar a un dictador y alcanzar la libertad. Al decir de Troche, los argumentos filosóficos, racionales, históricos, míticos, se entrelazan para dar cuenta de una narración que roza lo mágico, lo subjetivo y lo utópico. Pero no solo existen similitudes en algunas ideas argumentales que conectan ambas obras, sino también entre los personajes. El autor señala, con especial destaque, la evolución, personalidad y detalles que desarrolla Marcos en sus personajes, lo que también se refleja en los autores del libro El Fiscal. Troche atribuye estos rasgos al post-boom, movimiento en el que enmarca estas obras. Estas características en los personajes difieren, sin embargo, de las señaladas en El Hijo del Hombre. El autor describe a los personajes de esta obra como protagonistas autónomos de cuentos anudados cronológicamente por varias generaciones, por relaciones de parentesco, amistad o enemistad. En sus capítulos, explica Troche, se desarrolla un cuento autónomo de familias que van adentrándose en una línea argumental que los conecta y los sumerge con sus acciones en la historia que se relata. Otro de los elementos constitutivos que subraya el autor en el análisis de estas obras es el tiempo. Y en este apartado señala la influencia machadiana que atraviesa las obras de Roa Bastos y de Marcos. Para entender esta dimensión temática del tiempo en la poética,
es preciso citar a Machado. El poeta pretende, en efecto, que su obra trascienda de los momentos psíquicos en que es producida, pero no olvidemos que, precisamente, es el tiempo vital del poeta con su propia vibración, lo que el poeta pretende intemporalizar, digámoslo con toda pompa, eternizar. Machado, 1989. Troche señala que esta intención se refleja en las obras estudiadas como un congelamiento mágico del tiempo atravesado sin desvanecerse por todos los furores y cimbronazos revolucionarios, que resisten hasta la obscenidad y permanecen como la efigie de piedra del dictador Francia. El lector encontrará también un rico análisis sobre los estudios y estilos literarios de estas obras y el recorrido intertextual de estos títulos que discurre entre filósofos, poetas, dramaturgos, cineastas, pintores o líderes políticos y religiosos. Un frondoso estudio que echa luz sobre dos gigantes de la literatura paraguaya. Sin duda, el lector podrá entender cómo estos autores construyeron una trama que inmortalizó la lucha contra la tiranía en ecos de una narrativa fecunda y libertaria. A continuación, invitamos al autor de la obra a dirigir unas palabras a los presentes. Muy buenas noches. Después de la presentación hecha por la doctora Minerva, creo que mis palabras están de más. Comprar el libro y disfrutar de este trabajo. Gracias, doctora Cristina, también por el recibimiento. Siempre cuando vengo a Ciudad del Este me dicen, sentite como en tu casa. Yo les corrijo, yo estoy en mi casa. Soy esteño. Hace casi 30 años dejé esta hermosa capital departamental para sumarme a una aventura en Asunción, y esa aventura, reitero, va a cumplir 3 décadas. Me quiero tomar una pequeña licencia, si me permiten, una pequeña introducción, a modo simplemente para que entiendan lo feliz, contento que me pone este evento de compartir con ustedes, gente del Este o quizá gente que haya tomado como suya esta ciudad. Una de las cosas que siempre trato de compartir en estos 10 años de docencia en la carrera de periodismo en Asunción con mis alumnos es precisamente aquella respuesta a la pregunta ¿cómo se llega al éxito? Este año cumplí 21 años conduciendo el Noticiero Central 24 horas y el año que viene cumplo 30 en el Sistema Nacional de Televisión. Pero ¿dónde nació todo esto? Aquí en Ciudad del Este. A lo que siempre reivindico que gran parte de los grandes talentos que tenemos en distintas carreras la tenemos en el interior y a veces simplemente hace falta una oportunidad. Y en la respuesta de cómo se llega al éxito siempre trato de explicarles que para mí, en estos 30 años, fueron 5 los pilares fundamentales que me ayudaron a llegar donde estoy. Y una de ellas tiene que ver con el talento, la formación, la oportunidad, la disciplina y el trabajo. El talento fundamental, recién me recordaba a alguien, una ex compañera del centro regional donde egresé hace 30 años, siempre era responsable de la conducción de eventos, siempre supe para qué yo era bueno. Y eso es importante principalmente transmitir a nuestros jóvenes, aquellos que tenemos la docencia como tarea y hemos abrazado esto como una responsabilidad social de transmitir y compartir nuestro conocimiento. ¿Para qué uno es bueno? Me encantaba el fútbol, jugaba muy bien, pero Messi no iba a ser nunca. Podía haber estado 24 horas en la cancha, jamás iba a tener ese talento.
Pero me di cuenta que era muy bueno para eso, para las lecturas de poesías, para la conducción de eventos. Descubrí que lo mío era el micrófono. Ese era mi talento, descubrir para qué uno es bueno. Segundo, la formación. De hecho, es importante en esta época inculcar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a seguir formándose, fundamental. Más todavía en esta carrera de la comunicación, donde esperamos mucho del comunicador, de no solamente leer un texto, sino analizar, compartir y a veces también hacer una bajada de línea editorial, sentar postura sobre algo. Entonces, para eso uno necesita de una formación académica. En la universidad te la da, te muestra las herramientas, pero finalmente, como siempre digo, en esta profesión es la calle la que te forma como periodista. Y la oportunidad, siempre hay una, siempre nos toca. Recuerdo 1993, febrero, yo trabajando ya en Canal 8 como asistente de camarógrafo, después tuve la oportunidad de salir en la tele. Y la primera parte de mi cuerpo que salió en la tele fue mi mano, atajando el micrófono. Yo feliz y contento, le decía a toda la familia que iba a salir en la tele, pero era la mano que estaba atajando el micrófono. Hasta que tuve la oportunidad de poder hacer pantalla durante un mes y eso vio a alguien en Asunción. Entonces surgió la oportunidad. Me llama un viernes a la tarde, Carlos, quiero probarte aquí en Asunción 3 meses. Si funcionás, te quedás. Si no, te vas de nuevo a la campaña. De eso van a ser 30 años. Entonces siempre hay una oportunidad en la vida. Hay que saber identificarla, tomarla y no desaprovecharla. La disciplina, fundamental. Dice un viejo adagio oriental, japonés concretamente, tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Muchos me dicen, no, pero profesor, usted es muy inteligente. No, yo no soy inteligente, soy disciplinado, que es distinto. Una persona que siempre me tomo mi tiempo de llegar antes del noticiero, de poder leer, informarme, si voy a entrevistar a alguien, de tomarme ese tiempo de conocerlo, de siempre ser el primero en llegar, el último en salir. Entonces, la disciplina formó parte de mi estilo de vida y es uno de los pilares que sustenta hoy mi estadía todavía en pantalla y al frente de uno de los noticieros más vistos del país. Hace más de 20 años creo que soy el único conductor con esa trayectoria frente a un noticiero central. ¿Cómo se llega a eso? Con disciplina. Hoy en el cargo de gerencia siempre comparto con mis colegas. Yo, desde este lugar, prefiero siempre a una persona disciplinada que a una persona inteligente y sin disciplina. ¿De qué me sirve una persona con mucho talento de inteligencia que se jacta de ello, pero no es disciplinado? Llega tarde, no cumple, no viene, no asiste, no cumple las directivas. Sin embargo, está aquel que es medianamente, pero es una persona muy dedicada, que siempre está predispuesta, que siempre quiere hacer las cosas bien. Entonces yo prefiero siempre apostar por aquel disciplinado que por aquel inteligente que no me va a servir, no me va a sumar y al contrario va a terminar descomponiendo el grupo. Entonces la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Y por último, el trabajo. Con todo eso que ya les cité, finalmente, ¿qué nos sirve hacer? Trabajar. Los primeros años de mi vida en Asunción, en esta profesión, fueron años muy difíciles porque trabajé mucho en distintos horarios, hacía el turno de 7 a 14, noche y madrugada, policiales, viajes. Trabajé mucho, pero eso me sirvió también para consolidarme rápidamente en la pantalla. Rápidamente, ya a los 25 años, ser presentador del noticiero. Entonces, sí o sí, esta ecuación siempre se da. Trabajo, siempre es igual a éxito. Trabajo, siempre es igual a éxito.
el único lugar donde yo encontré primero el éxito antes que el trabajo fue en el diccionario. No hay en otro lugar. En el diccionario primero está el éxito antes que el trabajo, pero en la vida real siempre el trabajo es igual a éxito. Y yendo un poco a esto que tiene que ver con esta obra, que primeramente arrancó como un trabajo de tesis, 5 años después se convierte en un formato libro. Es un trabajo y una mirada respetuosa a las obras de estos dos grandes autores de la literatura paraguaya, como lo es el Premio Cervantes, don Augusto Roa Bastos, a quien tuve el honor y el placer de conocerlo personalmente y entrevistarlo a mediados de la década de los 90. Y el doctor Juan Manuel Marcos, a quien lo conocí en las aulas de Uninorte como mi maestro, y finalmente hoy comparto esa misma aula como docente. Realmente fue un placer haber conocido y haber compartido con ambos, y es un placer también haber tenido esa oportunidad de poder leer sus obras y de hacer un trabajo comparativo entre esta trilogía fenomenal, fantástica, que ha escrito el querido don Augusto Roa Bastos, Hijo de Hombre, Yo Supremo y El Fiscal, a inicios de 1993. Y esta última obra en comparación con El invierno de Gunther, que es la más célebre obra redactada, escrita por el doctor Juan Manuel Marcos, que ya venía con varias otras obras de poesía. Es un gran poeta, un gran erudito, un gran hombre, un gran maestro y un gran rector. Surgió de esa manera como un trabajo de tesis, y finalmente fue tanta la emoción de ese trabajo que gente de la universidad me propone la idea de convertirlo en formato libro. Conocí a ambos, les decía, personalmente. Y una de las cosas que tanto me llamó la atención cuando comencé a hurgar un poco más acerca de ambos autores es la tremenda simetría, la tremenda comparación de vidas y la analogía que existe entre ambos autores. Hasta cuasi esotérico, les diría. Ambos de generaciones distintas, de corrientes distintas. Augusto Roa Bastos, un referente del boom latinoamericano, e inmediatamente su sucesor, alumno y gran amigo, el profesor doctor Juan Manuel Marcos, referente importante del post-boom. Ambos nacidos en Asunción, 1917, Augusto Roa Bastos, 1950, el doctor Juan Manuel Marcos. Coincidentemente, uno es hijo de español, el otro es descendiente de español. Ambos estudiaron en el Colegio San José. Ambos formaron parte de las academias literarias de esa institución. Ambos fueron víctimas del exilio, presos, repatriados, expulsados del país por pensar distinto de aquella época, de aquella oscura época de la dictadura tronista. Y ambos escribieron sus mejores obras literarias del otro lado de la frontera. Sus obras son hijas del exilio. Una tremenda comparación y una tremenda analogía que fue una de las cuestiones que más me llamó la atención cuando comencé a descubrir y a conocer un poco más acerca de estos dos hombres. Se inicia primeramente una tremenda admiración por parte de Juan Manuel Marcos sobre las obras de Augusto Roa Bastos, quien ya era un prominente escritor en la década de los 60 en Argentina, y en los 70 arranca una amistad, ambos fuera del país, una amistad que termina en 2005 con la muerte de don Augusto Roa Bastos. Ambos referentes de la literatura paraguaya, ambos con una tremenda admiración, un respeto y por supuesto la tremenda simetría y el conocimiento que cada uno tenía
sobre tanto Roa Bastos, sobre Juan Manuel Marcos y Marcos sobre Roa. De hecho, uno de los grandes premios que gana, uno de los más destacados en México, precisamente el doctor Marcos, tiene que ver con este análisis de la obra literaria hecha por Augusto Roa Bastos. Ahí ya él manifestaba y descubría y dejaba asentado en su trabajo literario sobre este gran maestro de las letras paraguayas, don Augusto Roa Bastos. Y la analogía de la trilogía destaqué El Fiscal, que se escribe en 1993, porque en cierta manera ahí hay una visión muy similar ya del estilo post-boom que tenía Roa Bastos en comparación al Viviendo de Gunther, por ser anterior precisamente a esta obra. Se rescatan referentes importantes, lo que me permitió y facilitó mucho el trabajo de grandes referentes de la literatura latinoamericana que ya han escrito sobre ambos autores. Hay una cantidad impresionante de obras a nivel latinoamericana sobre ambos autores, lo que siempre permite y facilita precisamente conocer un poco más acerca de ellos. Quiero rescatar una parte que yo había precisamente escrito para que entiendan de qué manera la visión que se tiene acerca de estos grupos. Por favor, 43. Sobre esta comparación biográfica tanto de Roa Bastos como de Marcos. Y quise hacer un paralelismo respetando obviamente, porque las comparaciones siempre dicen ser odiosas, pero una comparación muy respetuosa, pero también para entender qué fue Roa Bastos a nivel país y qué fue para nosotros también el descubrimiento del doctor Juan Manuel Marcos y qué pasó después del fallecimiento de Roa Bastos. Y rescato una parte en la página 43 que dice: en el contexto contemporáneo mundial, un hecho completamente inédito y trágico inauguró nuestro ingreso en el siglo XXI, que fue la caída de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. No vamos a ahondar en el hecho en sí ni en su significación para el milenio que se iniciaba. Nos fijaremos en una de las tantas consecuencias que implicó inesperadamente el monumento edilicio más importante de aquella ciudad, que cuando con la caída de las Torres Gemelas, el monumento edilicio más importante de nuevo pasó a ser el Empire State Building, un antiguo emblema Art Deco de la ciudad que recuperaba así su brillo entre las cenizas y la desolación. Así ocurrió en las letras paraguayas tras la llorada muerte de Roa Bastos en 2005. Su deceso supuso una mirada nueva hacia su inmediato y más encumbrado sucesor en el arte literario, Juan Manuel Marcos, un autor cuyas obras en el género poético y narrativo venían penetrando el corazón popular desde los años 70 y que habían hecho sentir y conocer la realidad y los sueños del Paraguay en más de 40 lenguas en todo el mundo. Nos lo recuerda el crítico brasileño Aleiton Fonseca. En su país, Paraguay, el autor es considerado el más grande novelista contemporáneo viviendo, de alcance universal, revitalizando una tradición literaria enraizada en Roa Bastos como la referencia más conocida. Como en el caso anterior, esta vez acudiendo a una metáfora, Roa Bastos cegaba a propios y extraños con su fulgor hasta en su trágico ocaso y permitió ver el astro con la luz propia que ya era Juan Manuel Marcos. Espero que disfruten de esta obra. Muchísimas gracias por la presencia y reitero,
Un placer para mí volver hasta mi casa, que es Ciudad del Este, y poder compartir este momento que nunca pensé, hace 30 años, iba a tener la oportunidad de compartir. Muchísimas gracias y buenas noches. Bien, de esta manera culminamos esta etapa de la presentación del material literario, dos gigantes de la literatura paraguaya, Augusto Roa Bastos, Juan Manuel Marcos, interrelaciones de sus sistemas literarios. Invitamos a continuación al autor, distinguido profesor licenciado Carlos Troche, a ubicarse en el espacio para realizar las dedicatorias de su libro a quienes así los deseen. Muchas gracias. Yo traje 5. Haga preguntas, el que responda bien. ¿Copias? Tengo 5, no sé, traje 5 libros que... A ver, ¿quién está de cumpleaños hoy? ¿Quién está de cumpleaños? ¿Quién fue Estamos por terminar la carrera ya. ¿Quién fue la primera persona que vino? Yo le vi a una persona... Sí, por puntual. Sí, la profesora también que vino, que me recibió. Después le voy a... Acá. Gracias, mi amable. Acá una foto también, Sí. por favor, profe. ¿Puedo sacarme una foto? Sí. Gracias. ¿Quién es la más disciplinada acá? ¿Quién termina la carrera este año? Ah, no voy a tener tantos libros. Para la profesora. Para la profesora que les trajo a sus chicos. Ah, ¿quién fue la docente que les trajo? Profe. Está presente por ahí. Sí. La profe le trajo a sus alumnos, sí. Es que yo... Sí. Es que yo sé qué significa eso, pedirle a los alumnos que vayan, que comparezcan, por favor, profe. ¿Podría sacar una foto? Sí, claro. Por favor. Sí. Para que me digas un poquito. Aquí mismo. Espera un ratito. ¿Usted cómo se llama? Sara. Por insistente. Bueno. Sí. Eso es importante. Sí, totalmente. Hay que ser cara dura, sí. Sí. Le voy a regalar al señor que está acá enfrente. Bueno, por lo del señor, ¿qué va a hacer? No. Los años pasan. Para que trascienda fronteras, para que vaya a otro país, para que Ay. siga creciendo. Gracias. Río Platense, ¿dónde? No, Argentina, pero cerca. Ah, acá. Ah, entonces. Gracias. Gracias a usted. Bueno, no, me encanta. Hay que ser cara dura en esta vida. Yo no llegué donde estoy esperando a que me llamaran. Al contrario, yo atropellé. ¿Se entiende? Sí, y es una de las cosas. Sí. Y finalmente quiero contar esta historia. No quería grabar. O está grabando igual, ¿verdad? Bueno. Como anécdota nada más. Ya fuera de protocolo. Recuerdo hace 30 años. Esta profesión de periodismo todavía era una profesión no muy bien remunerada. De hecho, todavía en cierta manera a nivel país tiene sus renuencias económicas. Somos muy pocos los privilegiados que llegamos a un sitial como en el que yo estoy y podamos disfrutar de un salario relativamente mucho mejor que el resto de los colegas. Pero hace 30 años en el interior, en Ciudad del Este, ser periodista era no tener mucho futuro. Uno prefería ser comerciante, ser mesitero, hasta parece así medio, sí, pero de ninguneo, pero ser mesitero era sinónimo de ganar mucho dinero en Ciudad del Este.
Entonces muchos preferían ser mesitero que ejercer la profesión de periodista. A mí me gustaba, yo quería salir en la tele. Entonces le dije eso a mi señor padre, yo quiero ser periodista, pero mi hijo, vas a terminar en la calle como volquitero, ¿qué futuro tenés? Yo dibujo muy bien, entonces él quería que yo sea arquitecto. Yo te pago la universidad aquí en Curitiba, de hecho manejo el portugués, vas a tener la oportunidad de ser un profesional, pero papá, igual yo puedo ser un profesional ejerciendo el periodismo, pero no hay futuro. Entonces insistí tanto con eso que terminé siendo asistente de camarógrafo en Canal 8. Yo simplemente quería estar adentro porque sabía que estando adentro y siendo cara dura iba a llegar a mi objetivo. Yo iba a pagar por estar en Canal 8. Yo no quería que me paguen. Y era tan bueno haciendo letras, dibujando, que yo a la mañana trabajaba como letrista para financiar mis pasajes e irme a Canal 8, para ser asistente de camarógrafo. No era ni camarógrafo, asistente, el que llevaba las luces, las baterías, 1992 finales. Después tuve la oportunidad de ser camarógrafo, lo que el colega está haciendo. Y después de ataje a micrófonos. Yo necesitaba la oportunidad y la tuve. Pero eso hizo que yo me distanciara con mi señor padre porque él quería otra cosa para mí. Es lo mismo que uno de mis hijos me diga hoy, papá, quiero ser periodista. No le voy a decir así, rotundo no. Porque son pocas las oportunidades, son pocos los lugares. Yo hace 20 años que estoy conduciendo un noticiero central. Hay 200 tipos que están haciendo calentamiento que quieren ocupar mi lugar. Y yo sigo estando ahí. Entonces, es complicado. Entonces, yo le recomendaría a mi hijo que no estudie. Pero si es lo que le gusta, finalmente voy a terminar apoyándolo porque pasó eso con mi padre. Él quería lo mejor para mí. Yo no lo cuestiono, para nada. Pero ese era mi sueño. Entonces fui cara dura, insistí, trabajé, me esforcé, siempre fui disciplinado y finalmente tuve la oportunidad. Y eso nos hizo distanciar en ese año. Obviamente, él quería algo mejor para mí, yo quería eso, entonces se enojó conmigo y yo con él. Pero siempre cuento esta anécdota porque en aquella época, en los 90, yo en Ciudad del Este, mi papá muy conocido acá, porque es uno de los pioneros, era conocido como el hijo de don Catalino, él se llama Catalino Troche. Entonces, la señora que está allí del área 2 me conoce y sabe porque fuimos compañeros en la regional. Yo era conocido como el hijo de don Catalino. Hoy él es conocido como el papá de Carlos Troche. La diferencia. Sí. Una vez le dije así, se puso medio renuente, pero orgulloso. Orgulloso porque llegué, porque me mantengo y porque sigo dando lo mejor de mí para llevar en alto no solamente el apellido, sino también decir, no, yo soy del Alto Paraná, soy del interior. Y en el interior están las personas preparadas, con talento, que simplemente lo que necesitan es una oportunidad para demostrar lo bueno que son. Y yo en el canal tengo mucha gente del interior porque somos de la política de dar oportunidades a la gente del interior. Y hay mucha gente con mucho talento. A veces lo que hace falta es una oportunidad y ser un poco más cara dura como la señorita. Y gracias. Sí, totalmente. Ahí está. Gracias a vos, gracias. Gracias.